Muchas gracias, Muchísimas Javier. gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Para nosotros es un honor y es un placer realmente compartir esta sesión entre todos nosotros. Eh, sí, ha sido un viaje largo, pero yo creo que es fructífero porque bueno, nos permite bueno, estrechar relaciones, que es fundamental, ¿no? En el mundo del patrimonio marítimo creo que somos, aunque hemos visto que hay cada vez más interés, como ha comentado Xavier, hemos visto en el vídeo, ¿no? Que había miles de personas. Bueno, pues sí hay un interés, ¿no? A nivel popular, pero realmente los que bueno, trabajamos en este ámbito somos pocos y yo creo que tenemos que tener relaciones, estrechar relaciones, porque bueno, como más de un ponente que ha compartido esta mesa previamente, han señalado que efectivamente de esta relación pueden surgir proyectos, pueden surgir ideas, pueden surgir colaboraciones, ¿no? Que es fundamental. Y bueno, de alguna manera, al hilo de esas colaboraciones, al hilo de esas relaciones, yo quiero explicar el porqué del Museo Marítimo Vasco en relación a Albaola en esta ponencia. Bueno, pues porque yo comparto mi vida laboral, comparto entre Albaola, donde me encargo de la dirección del departamento científico de Albaola, con la dirección científica del Museo Marítimo, que es un museo de titularidad pública, pertenece a la Diputación de Guipúzcoa, está en el muelle de San Sebastián, es un museo, bueno, ya veis la envergadura del edificio, es un museo pequeñito, alojado en un edificio histórico, es la antigua, aunque parece una iglesia, ¿no? A simple vista, con ese campanario, parece una antigua capilla de marineros ahí del puerto, realmente es la lonja del antiguo consulado de San Sebastián, la lonja que tenía ahí en el muelle de San Sebastián, y el campanario con la campana, bueno, cumplía las funciones de, sí, relacionadas con el mundo de la atalaya, es decir, de transmitir noticias o sucesos que precisaban de la presencia de marineros en el muelle, bueno, pues utilizaban esa campana para transmitir esas noticias porque San Sebastián era una plaza militar, igual que Cartagena, estaba encintada con una muralla abaluartada y claro, como tal plaza militar tenía sus horarios de cierre, ¿no? Su toque de queda. Y a partir del toque de queda se cerraba la puerta de mar y bueno, el muelle quedaba aislado de la ciudad. Pero claro, la vida portuaria continuaba. No tenía relación con el horario militar de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues podía haber embarcaciones que llegaban de arribada y que necesitaban ser atoados a la bahía y, bueno, pues había que ir con las lanchas a socorrerles, etcétera. Bueno, pues cumplía esa serie de funciones. Eh, a ver, ahora, yo voy a aprovechar para hacer una breve presentación de la colección de modelos, de embarcaciones de ese museo. Tiene una colección interesante de modelos que se han ido bueno, uniéndose a la colección en los 40 años de vida que tiene el museo. Pero no me quería limitar a hacer una simple relación de estampas, ¿no? De barcos, no, quería ir un poquito más allá. Y lo que voy a hacer es vincular esa presentación de esa colección de modelos con un ensayo de la historia del modelismo en el País Vasco, que ha sido una actividad muy importante. De hecho, durante bastantes años, luego hablaré de ello, pero sobre todo
el grupo de modelistas de la Sociedad Oceanográfica, del Aquarium de San Sebastián, fue un grupo referente a nivel español. Obras de esos modelistas podemos ver en muchos museos de España, empezando por el Museo Naval, donde, entre otras obras magníficas, podemos ver el modelo de la Nuestra Señora de la Concepción, un galeón de finales del siglo XVII construido en Guipúzcoa y que fue construido por Jesús Mari Perona, y que es un modelo que está declarado BIC, bien de interés cultural. Realmente estamos hablando de modelistas de primer orden. Y bueno, pues es gente que tiene obra en toda España, y también tenemos, bueno, obra de ellos aquí en el museo, y yo creo que es interesante que veamos esa historia. Y también, para vincular con el tema de esta mañana, ¿no?, de la arqueología como fuente de información histórica para comprender el buque, pero también como fuente de información para el modelismo español, que es fundamental, ¿no? Eso es un poquito lo que voy a exponer, y esos son los objetivos de esta ponencia. Sí quería hacer un apunte a los orígenes de esa tradición modelista, quizá con una serie de cuestiones de perogrullo, ¿no? Bueno, todos conocemos cuáles son los orígenes del modelismo, ¿no? Los exvotos que orlan las iglesias, bueno, de toda la costa española, ¿no? Y exvotos realmente antiguos, sobre todo en el mundo mediterráneo. Bueno, todos conocemos esos exvotos medievales, hecho que, por ejemplo, en el País Vasco no conservamos exvotos tan antiguos. De hecho, los más antiguos son del siglo XVIII, como este, que es una fragata que está en la iglesia parroquial de la localidad de Deva, que es una localidad ya fronteriza con Vizcaya, y que, bueno, ha sido restaurada. Este modelo ha sido restaurado hace poquito, aquí podéis ver. Pero hay también obras interesantes, como son los dos modelos de arsenal de dos navíos de línea de 80 cañones del propio Antonio Gaztañeta. Antonio Gaztañeta, me imagino que le conoceréis, tiene estrecha relación también con esta ciudad donde estamos, con Cartagena, porque efectivamente cuando se crea el arsenal de Cartagena, bueno, los primeros navíos, los primeros buques de guerra que se construyeron aquí fueron gaztañetas, fueron fruto del sistema de construcción naval que este señor desarrolló, y que fue adoptado por la Armada Española como la línea fundamental para la reconstrucción de la Armada después de la Guerra de Sucesión. Luego vendrían otros sistemas que todos conocemos, Gautier, Jorge Juan, etc. Pero el inicio fue con Antonio de Gaztañeta, y en su casa, en su palacio Arrietacúa, en Mutriku, otra localidad fronteriza con Vizcaya, bueno, se conservan dos modelos de arsenal de esos dos navíos, el San Felipe y la Santa Isabel, que son de 1720, son dos medio modelos. Ahí tenéis los años. Y aquí están los dos modelos. Están considerados como los modelos de arsenal más antiguos de España. Y están allí en el Palacio Arrietacúa, que fue construido ese palacio por Antonio Gaztañeta, pero es interesante que tengamos en cuenta, Antonio Gaztañeta muere dejando dos hijas jóvenes, se casó muy tarde, y fueron monjas. No tuvo descendencia, el linaje no tuvo continuidad en la propiedad de este palacio, y este palacio fue adquirido por los Churruca,
y es la casa natal también de Cosme Damián Churruca, de manera que yo os invito el día que vayáis a Guipúzcoa, que vayáis a Mútrico, porque este edificio está abierto al público y podéis ver directamente bueno, todo el patrimonio vinculado a Antonio Gaztañeta, pero también de Cosme Damián Churruca, que fue una casa donde habitó y donde, bueno, donde vivía su hermano, a quien escribió sus últimas cartas cuando zarpó en Trafalgar pues a encontrar su muerte, ¿no? Bueno, es interesante. Luego ya otro modelo que os quiero presentar está en la colección del Acuario de San Sebastián. Es un modelo construido por la Compañía de Caracas, por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en el siglo XVIII. Es la fragata Nuestra Señora del Coro, que era uno de los buques emblemáticos de esta compañía y que tiene una historia muy interesante, este modelo, porque en los años 80 del siglo XVIII, cuando se crea la Escuela de Náutica en San Sebastián, se establece oficialmente ya la Escuela de Náutica con protección real, van a utilizar este modelo, lo utilizaron como modelo de formación de los alumnos de esa institución, bueno, pues para comprender sobre todo toda la jarcia, el funcionamiento de la jarcia de un navío, de los navíos que ellos después, los que servirían como pilotos, como maestres, etc. Bueno, creo que he traído, aquí está, este es el modelo que está en la colección del Acuario de San Sebastián, que está al lado del Museo Marítimo que os he presentado al principio. Luego ya en el siglo XIX-XX ya vemos ya los primeros pasos en la profesionalización del oficio, ¿no? Del oficio de modelista, sobre todo, bueno, construyendo esos modelos para los armadores que construyen, que encargan barcos. Y bueno, os he traído como ejemplo a una familia de Zarauz. Yo soy de Zarauz y por eso los he traído. Hay más casos, pero he traído a estos, los hermanos Guereca, que bueno, que lo que hacían era esto. Bueno, os he traído primero estos dos medio modelos de embarcaciones. Sí, el de arriba es una motora de pesca del año 36 y el de abajo ya es un bacaladero de los años 60, de un buque que iba a pescar bacalao a Terranova, a Groenlandia, etc. Y bueno, el de abajo es ya un modelo de astillero, el de arriba es ya para el armador, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? La corbeta Conchita es también un modelo de los años 30, construido por Pascual Munoa, que este señor fue el constructor de los astilleros Carpart, es decir, este es el que construyó el Hispania, el Balandro Hispania, que está en Puerto Sherry, en Cádiz, que era la embarcación que pertenecía, la embarcación de regatas que pertenecía al rey Alfonso XIII y que se construyó en esos astilleros, en Pasajes. Y bueno, es una maqueta hecha por ese mismo constructor, bueno, de una corbeta que construyeron en ese astillero, que es esta corbeta, bueno, pues que está ahí en el puerto de San Sebastián. Este es el de los hermanos Guereca, bueno, pues, barcos que se construían sobre todo en Bilbao en los años 60, 70, hasta los años 80, en el que todo este mundo, con el mundo de la reconversión industrial, etcétera y tal, pues se va a terminar, ¿no? El mundo de los astilleros, sobre todo de la zona vizcaína. Bien, pero a mí lo que me interesa es el modelismo como disciplina auxiliar de la historia marítima, de la historia naval, ¿no? Que es un poco de lo que nos estamos tratando aquí. Y efectivamente en el museo, cuando se crea el museo, tenían un problema que Julio Caro Baroja bueno, lo recoge
de manera magistral, ¿no? En esa cita que os he puesto ahí para que lo leáis, ¿no? Porque los años 80, en los años principios de los 90, cuando Diputación de Guipúzcoa decide crear ese museo, bueno, lo que tenemos en el País Vasco es que se han cerrado los astilleros, se están cerrando los astilleros tradicionales de construcción naval, de madera, se están cerrando, se está eliminando la flota de madera, con las políticas de reforma de la flota, etcétera, ¿no? Había que hundir pues tanto tonelaje de barco viejo para poder construir X tonelaje de barcos nuevos. Eso fue, bueno, fue terrible para la flota de madera, ¿no? Ahí perdimos prácticamente pues, toda la flota de madera que teníamos, o parte importante de la flota de madera que teníamos. Es en ese contexto en el que Xavier Agote, eso era el contexto que él va a conocer en San Sebastián, aquellos barcos que admirábamos cuando éramos niños, ¿no? Esas flotas de 30, 25 barcos de madera preciosos que en pocos años se van a desguazar, se van a hundir todos para construir barcos de poliéster, de chapa. Se acabó, un mundo que se acaba, y es en ese momento en el que se crea ese museo y el problema que tienen es que no tienen. Además, un museo que hoy en día le llamamos Museo Marítimo, pero que cuando se creó se le llamó Museo Naval de San Sebastián, un sin museo de San Sebastián, museo naval sin barcos, ¿no? Entonces, eh, era un problemón, ¿no? Entonces, este fue el caldo de cultivo que llevó al museo a tratar de hacer una relación de la historia naval vasca a partir de los modelos, ¿no? Pero este modelismo como ciencia auxiliar de la historia tendrá otros inicios, eh, y los inicios van a ser los años 60 y los años 70 vinculados a las conmemoraciones bueno, de las grandes gestas de los marinos vascos, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, entre el año 64 y el 92 se habilita al público y se habilita una exposición en la Casa Torre de Legazpi, del conquistador de Filipinas. Esa casa existe, todavía está en pie. Y bueno, decidieron bueno, poner una exposición que de alguna manera recogiera la historia de Urdaneta y de Legazpi, y ahí se hicieron una serie de modelos eh, inspirados, documentados quizá en lo que los historiadores habían avanzado, pero, como bien ha dicho Xavier, en el siglo XVI no había planos, no hay planos, el 99% de los contratos de construcción de naos y galeones en el País Vasco ocupan esto, una página, es increíble, y eso cuando van al notario, cuando van al escribano, porque la mayoría se hacen por contrato oral, pero cuando van al escribano, quiero que me construya una nao de tantos codos de, de quilla, tantos codos de manga, tanto de puntal, y para de contar, porque funciona con un sistema de proporciones que habéis estado, Alfonso, tú has explicado, Xavier, tú has mencionado que hay también en el País Vasco un sistema de proporciones. Entonces, bueno, realmente no hay planos, no hay, hasta Gaztañeta no contamos con planos de construcción de buques. Bueno, pues hacen este tipo de cosas. Precisamente esos hermanos Guereca, ¿no? Pues, bueno, pues un modelo hipotético de lo que sería el San Pedro, el nao San Pedro, con la que llegaron a lo que después sería Manila, desde Acapulco, y que es el barco que solucionó el problema aquel tan acuciante del tornaviaje, ¿no? Este es el que, con Urdaneta a bordo, bueno, pues culminó el viaje de retorno y estableció esa ruta, esa gran ruta, ese gran secreto de Estado que fue durante siglos, ¿no? El galeón de Manila. Bueno, pues este es bueno,
Este es el modelo imaginario, ¿no?, de lo que sería el San Pedro, ¿no? Bueno, ese fue el primer impulso, ¿no?, de las conmemoraciones, 450 aniversario de la Vuelta al Mundo. Se hizo también una réplica perdón, un modelo también imaginado de la Victoria, que está en el Ayuntamiento de Guetaria, en el pueblo natal de Elcano, etc. Cuando se crea el museo, bueno, tienen esa necesidad, ¿no? Una necesidad de vestir el museo con una serie de modelos que reflejen esa historia naval desde época medieval hasta el siglo XIX-XX, esa historia marítima de la construcción naval vasca, que, como bien ha dicho Xavier, se caracterizaba sobre todo por ser una construcción naval dirigida sobre todo a construir buques oceánicos, ¿no? Entonces, esa necesidad va a ser la que va a impulsar unos años antes a la fundación de esa sección de Historia y Modelismo Naval de la Sociedad Oceanográfica. Se crea el año 76, precisamente porque en el Aquarium también tenían el mismo problema. Crean el Gabinete de Historia Naval y había que vestir ese Gabinete de Historia Naval. Entonces se crea esta sección y empiezan los modelistas ahí a trabajar. Modelistas que luego van a trabajar también para el Museo Naval, a ese museo, y para una serie de museos que antes os he comentado, perdón. Bueno, estos son los modelos que van a construir, todos basados en la iconografía, o mayormente en la iconografía, sobre todo cuando son modelos medievales. Este concretamente es una nao, una embarcación medieval cuya fuente de información es el sello de San Sebastián, el sello medieval de la Villa de San Sebastián. Pues no sé lo que me está pasando, que me estoy quedando sin voz. Perdón. Gracias. Otro caso, una nao carraca del siglo XV, que también está inspirada en iconografía religiosa, sobre todo en iconografía tanto de la Catedral de Bayona, que está en el País Vasco francés, de otra iconografía en Zumaya, también hay un exvoto, un cuadro, es una tabla flamenca con una nao de este tipo, pero, como os decía, son modelos hipotéticos, no son basados en una serie de medidas ciertas. Otro caso, bueno, como se imaginan un galeón del siglo XVII, construido pues, en el País Vasco y que servían luego en la carrera de Indias. Los nombres que aparecen ahí, Miguel Laburu, Jesús Mari Perona, antes, ¿no? Estos dos están construidos, el primero por Miguel Laburu, el segundo por Perona. Perona es el que os he comentado antes, el que construyó Nuestra Señora de la Concepción, que está en el Museo Naval. Bueno, estos son los grandes modelistas de ese grupo del Aquarium. Gracias. Muchas gracias. Que realmente no se limitaron a construir estos modelos, sino que partiendo de las fuentes de información que ellos manejaban en esos momentos, que eran sobre todo fuentes archivísticas y fuentes iconográficas, tratan de suplir esa carencia a partir de esas fuentes. Pero yo quiero que os fijéis en los años de construcción de estas réplicas. 1989, esta en concreto. 1989, 1980. Es decir, son los años en los que en Canadá ya se está desarrollando ese trabajo que en la ponencia anterior hemos visto, ¿no? San Juan
se descubre el año 78, es decir, la arqueología naval o la arqueología subacuática está tocando la puerta ya en el País Vasco, pero en el País Vasco, en estos años todavía, de alguna manera, seguimos dando la espalda al mundo de la arqueología o lo que la arqueología puede aportar para el conocimiento naval. Seguimos todavía con esa tradición que viene desde los años 60, ¿no? de construir modelos a partir exclusivamente de fuentes archivísticas, bibliográficas y, evidentemente, iconográficas. Bien, tenemos la suerte, estos mismos modelistas, bueno, construirán ya embarcaciones ya de la época ya de la ingeniería naval, ¿no? Ya cuando a partir de la Cañeta la construcción naval pasa a ser ingeniería naval, ¿no? Se crean los arsenales ya, las embarcaciones se construyen sobre plano. Y bueno, aquí tenemos otra maravilla de este modelista, de Jesús Mari Perona, que es uno de los 3 navíos de línea de 60 cañones que en 1713 se construyeron en Orio simultáneamente. Y es una maravilla de maqueta que pertenece a nuestra colección, pero ya os he dicho que este museo es muy pequeñito y no lo exponemos allí, sino que está en otro museo de San Sebastián, lo tenemos cedido a ellos y es donde, si vais a San Sebastián y si vais al Museo de San Telmo, que es el museo municipal de la ciudad, lo podéis ver. Está en la exposición permanente del San Telmo. Esta maravilla construida por Jesús Mari Perona y que fue merecedora de la medalla de oro, porque realmente es una maravilla de maqueta. Otra maqueta muy interesante que está en nuestra colección, que es otra de las fragatas emblemáticas de la Compañía de Caracas, que es el San Carlos, y que fue construido por otro gran modelista de ese grupo del Aquarium, por Crespin Mola, y que, bueno, está en nuestra colección, pero que lamentablemente no lo podemos disfrutar. Si acuden al museo no van a poder verlo. Está pues, en los fondos de la colección del museo. Otro buque emblemático de la historia naval vasca es este carguero Ugarte II, que es el primer vapor que se construye en el País Vasco íntegramente. Es decir, no solamente el casco, porque ya desde los años 40 del siglo XIX se comienzan a construir cascos de buques de vapor, pero las máquinas se importaban de Inglaterra. Se traía la máquina de Inglaterra y luego se le añadía al casco, ¿no? El casco sí era de construcción, vamos a decir, local, pero el motor era de importación. Este fue el primero que íntegramente, tanto casco como máquina, se construyó en el País Vasco, concretamente en 1878. El barco el casco fue construido por los Mutiozábal, que es una familia de constructores, un linaje de constructores que desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX bueno, se dedicaron a construir en Orio. Construido por otro maquetista importante de ese grupo, por José Antonio Puerta. Otro caso emblemático en la historia naval del País Vasco es este otro barco, que es el Mamelena I, que es el primer barco pesquero motorizado de matrícula española, que fue un arrastrero del puerto de San Sebastián. Es un barco construido en Inglaterra, el barco fue construido en Inglaterra, pero fue el que primero, el que inició la flota de arrastreros de San Sebastián. Al Mamelena I creo que le siguieron hasta el Mamelena XII,
la casa armadora de Ignacio Mercader, pues construyó hasta 12 mamelenas y luego otras casas armadoras crearán la gran flota de arrastreros primero del puerto de San Sebastián y por las limitaciones del puerto ya pasarán al puerto de Pasajes y bueno, será el germen, por ejemplo, de una empresa que no sé si habrán oído hablar de esa empresa, de la PISBE, Pesquerías y Secaderos de Bacalao Españoles. Esta empresa fue la que restableció las pesquerías de bacalao en España, porque en el Tratado de Utrecht ya sabréis cómo una de las condiciones del Tratado de Utrecht no se expulsa a los españoles de Terranova, de los bancos de Terranova, hasta 1713, desde Pasajes, todos los años, y al igual que iban balleneros, iban también a Terranova bacaladeros, a pescar bacalao, y a partir de este tratado, a los españoles se nos veda la posibilidad de ir a pescar bacalaos a Terranova, con lo cual se cierra una historia centenaria. Eso no quiere decir que pescadores vascos no van a seguir yendo al bacalao, pero vasco-españoles embarcarán en barcos vasco-franceses y seguirán yendo allí, pero ya no hay armadores, ya no hay compañías españolas que manden barcos a Terranova a pescar bacalao. Y a partir del Tratado de París de 1905, creo que es, en el que Francia renuncia al French Shore, que era el derecho que Inglaterra sí había concedido a Francia para poder seguir pescando en Terranova, porque en el Tratado de Utrecht Terranova pasó de ser una posesión francesa a ser una posesión británica, pero a Francia sí se le respetó el derecho de ir allí a pescar, cosa que a nosotros se nos quitó, pero en 1905 se negocia un nuevo tratado entre ambas potencias, entre Francia e Inglaterra, que acarrea la eliminación de esa cláusula del Tratado de Utrecht. Entonces es cuando España puede volver a faenar en esas aguas. Y la respuesta bueno, a ese cambio de legislación internacional va a ser la creación de esta compañía, de la PISBE, y aquí tenéis uno de los arrastreros, porque estos faenaban, eran bows, eran parejas de arrastreros que faenaban al arrastre, faenaban bacalao, que luego salaban, que luego descargaban en Pasajes y luego secaban en Soria, en Segovia, es decir, llevaban a la meseta a secar ese bacalao, ¿no? La compañía PISBE durante muchísimos años fue la única empresa bacaladera española hasta después de la Guerra Civil. En la Guerra Civil, después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se nos impone el embargo comercial, prácticamente durante muchos años fue la única empresa que importaba alimento desde el extranjero, porque van a seguir faenando. Claro, directamente iban con bandera española y faenaban, y antes de las 200 millas, claro, antes de que cambie también la legislación. Bueno, fue una empresa puntera, y de ahí, de esta compañía, salió, bueno, pues toda la flota de gran altura española, que todavía hoy en día sigue faenando pues, por todos los océanos del mundo, ¿no? Pero a este modelismo sucederá ya, y ya voy a ir terminando, el modelismo arqueológico. Y el origen del modelismo arqueológico efectivamente va a ser el San Juan, ¿eh? Y va a ser la gran solución al problema de la insuficiencia de fuentes, sobre todo para esos periodos históricos en los que carecemos de planos, es decir, en los que no existía la arquitectura naval, sino que existía la construcción de ribera, la construcción naval de ribera, ¿eh? En los que, bueno, los constructores construían
a base de una serie de conocimientos empíricos transmitidos de manera personal, ¿no? De padres a hijos, y es un problema que el modelismo arqueológico va a solucionar, ¿no? Ya hemos oído a Xavier la importancia de esos modelos que van a construir los canadienses para, en este caso, conocer y poder construir la réplica de la San Juan, ¿no? Efectivamente ha sido un hito en el modelismo vasco. Aquí tenéis cómo se imaginaba que era una nao de estas que iban a Terranova antes de que esa información canadiense llegue a nuestras manos, antes de que se haga ese modelismo arqueológico. Concretamente, es otra maqueta mira, en este caso además están los dos, están Laburu y están Perona, los dos grandes modelistas de esa escuela de modelismo vasco. Bueno, es así como se imaginaban que podía ser una nao, y vuelvo a repetir la fecha, 1989, hacía ya 11 años que en Terranova estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, perdón, en Terranova, en Labrador. Y esta es ya la maqueta que antes nos ha presentado también Xavier, y que bueno, es construida por José Aburdey, que él también es miembro de esa escuela de maquetistas, ¿no? Él viene de esa escuela de modelismo, pero es un modelista que asumirá esa fuente de información, ¿no? Que es la arqueología, y que complementará esa carencia de información que teníamos. Eh, en la colección del museo contamos con una de esas maquetas que hicieron los canadienses del San Juan, y que concretamente además es una maqueta que vino a España porque estuvo en la Expo de Sevilla el año 92, estuvo allí, y después ya no regresó a Canadá, sino se quedó aquí en España, y bueno, está en la colección del Museo Marítimo. Y yo creo que ya termino ya con esto. Muchísimas gracias por su atención.